Bien. Vamos a abrir en Marcos 8. No voy a demorar tanto como ustedes porque no tenía la Biblia en la mano. Y vamos a leer los versículos 11, 12 y 13. Por favor, si alguien puede leerlos, me encantaría que se acaben que los lea despacio y con esa voz impactante que tiene. Con eso digo, con buen ánimo, por supuesto. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Bueno, para empezar, voy a empezar mostrándoles esta imagen. Le pedí esta revista a mi hijo. Voy a acercarla a la cámara. Vale. Y quisiera preguntarles, ¿qué pensarían de ustedes, o qué pensarían ustedes si nosotros le cogemos y le decimos a una persona que este coche le puede llevar más rápido a cualquier destino? Y esa persona nos dijera, no. Que no. ¿Qué pensarían ustedes si, por ejemplo, le decimos que le sirve para ahorrar fuerzas? Que si quiere desplazarse a un sitio muy largo o a sitios muy distantes le va a llevar en menos tiempo y no va a tener que gastar ella sus fuerzas, sino que va a poder ir sentada. Y esa persona nos contestará, no. Nos contestará, no. ¿Qué pensarían ustedes si yo le dijera a esta persona, o le dijéramos a esta persona que este coche le va a proteger de las inclemencias del tiempo? Por ejemplo, en el verano no va a tener que pasar tantísimo calor, o que si es que hace frío va a poder viajar cómodo y protegerse del frío. Y esa persona nos dice, no, yo nací con mis pies, con mis piernas, con mi cuerpo y no necesito de ninguna ayuda actual. ¿Qué le dirían ustedes? Pues eso le diría yo. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría? Pues que Una persona autosuficiente. Autosuficiente. Digamos, ¿está en la razón esa persona? Si no nos cree todo eso. sí. ¿Qué pasaría si le diríamos que incluso le puede salvar la vida? Porque en un día de verano, altísimo calor a 40 grados, caminar 20 kilómetros, por ejemplo, si va en el coche es distinto que si va a pie. Pero esa persona, a pesar de eso, nos dice que no piensa que eso le sirve. Y hablaría convincente, cosas convincentes. Pero esa persona no quiere subirse al coche. Ella no cree en los coches. Entonces no le hablaría nada. No le hablaría nada, ¿no? No, para que no se convenza, porque no cree en nada. Vamos a ver este pasaje. Quiero que se queden con la imagen del coche y las preguntas que les he hecho. Y ahora vamos a ver lo que nos dice aquí. Vamos a empezar por el versículo 10, donde nosotros podemos ver que, para aclarar un poco la escena, dice, y luego entraron en la barca con sus discípulos, es decir, que no estaba solo. Vale, hay tres grupos. Los discípulos, hay tres protagonistas divididos en dos grupos y una persona. Los discípulos, los fariseos, que son los que vienen en este momento contra él, y él. ¿Vale? Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir. Fíjense ustedes, esa palabra es importante. Discutir. La palabra discutir nos aclara el tono de la escena. La escena nos dice que ellos no se acercan amigablemente, sino que se acercan como contrarios. La palabra enemigo no solamente implica una persona que nos quiera matar, la palabra enemigo implica una persona que está en contra o en posición en contra de lo que nosotros vamos a hablar. Y ellos le dicen lo siguiente, pidiéndole una señal del cielo. ¿Qué tipo de señal estaban pidiendo? Cuando nosotros hablamos de señales, podemos acordarnos de la película de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la película de los 10 mandamientos cuando Moisés le dice al Señor, a ver, si me voy a presentar delante del faraón, ¿cómo me van a creer que tú me envías? Y Dios le dice, les dirás, yo soy, me envía. Cuando Dios habla yo soy, es el sonido actual que nosotros utilizamos es la palabra Jehová,
Pero la transliteración más acercada al idioma de ese tiempo es la palabra Yahvé. La palabra Yahvé y la palabra Jehová básicamente son la conjugación actual que nosotros entendemos como el yo soy. Dios se presenta así, yo soy. Y le dice, vas a hacer dos señales. Una, vas a meter tu mano en el costado y la vas a sacar y va a estar llena de lepra. Y efectivamente le presenta delante del faraón y después le dice, vas a lanzar tu bastón y ese bastón se va a convertir en sucedió. ¿Vale? Esto pasa así con Moisés. Pero en este caso, por ejemplo, se puede tener una respuesta y aquí tenemos una respuesta incrédula. ¿Vale? Yo soy, y a Dios le podemos contestar, o el faraón le pudo contestar, no eres. Yo soy, demuéstralo. Yo soy, no existes. ¿No? ¿Se han encontrado con estas palabras ahora? ¿Vale? O lo que hizo Nietzsche, que es un filósofo alemán, que estamos hablando solamente de hace unos 50 o 60 años atrás, mantuvo su filosofía de Dios está muerto. Él sostenía que, habiendo nosotros accedido a la tecnología y a la ciencia, habiendo encontrado muchísimas nuevas respuestas que podrían aclarar lo que antes nosotros nos explicábamos como Dios, el venir a la ciencia provocaba que Dios muriera. Es decir, el venir a las nuevas tecnologías, el venir a que la gente se instruya más, a que la gente incluso saliera del analfabetismo y que entrara a las universidades, provocaría su idea de seguir adorando a un Dios que en realidad no existe. Para él Dios ha muerto precisamente porque la gente ha empezado a acceder a la ciencia. Eso es lo que él decía. Dios ha muerto. Pero en cambio, Dios se presenta como el yo soy. Y esta escena, la escena de Marcos, es la misma. Ellos se acercan a él, los fariseos se acercan a él con esta idea. Demuéstranos. Es decir, danos una señal del cielo de que en realidad tú eres. Pero luego hay otra palabra importante, si ustedes ven, miren la última palabra del versículo 11, a ver si alguien la puede pronunciar. La última palabra del versículo 11. Tentarle. Tentar. Esa palabra es importante. Ellos se acercan para tentarle, pero también nos aclara que se acercan para discutir y para tentarle, es decir, para hablar con una trampa. Tentarle. Vale. ¿Les suena esta palabra cuando aparece? Pues les voy a recordar cuándo. Cuando Jesús inicia su ministerio, en Marcos 8, se dice que el demonio se acercó a él para tentar. Y le dijo lo siguiente, si eres, y escuchen bien en esto, y esto lo dice en Lucas, vamos un ratito a Lucas 4, el versículo 3, si ustedes van a Lucas 4, el versículo 3, y vamos a leer solamente, a ver si no quiero cometer un error, pero Lucas 4, versículo 3, entonces el diablo le dijo, y miren las siguientes palabras, si eres hijo de Dios. La aclaración es clarísima. Si eres lo que dices ser, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué está haciendo aquí el demonio? Probándole. Provocándole. Demuéstralo. La escena de Marcos es exactamente igual. No exactamente igual, pero sí en la esencia. No es la misma escena, pero es la esencia. Vuelvan a leerla, por favor. Miren lo que dice el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir, pidiéndole señal del cielo para tentar. Es decir, si tú dices yo soy, nosotros te decimos tú no eres. Si tú dices yo soy, yo te digo demuéstralo. ¿Les suena esa escena actualmente a ustedes ahora cuando quieren hablarle de Dios a alguien? Vale. Pero más adelante, cuando ya hemos aclarado esto, y también cité a Moisés cuando se presenta ante el faraón, quiero aclarar algo. Cuando ellos se acercan y le dicen, danos una señal, ellos aparentemente hacen un requerimiento justo. Aclaro,
Ellos aparentemente hacen un requerimiento justo, porque cuando Moisés se presentó donde el faraón, le dijo, vas a hacer una señal para demostrar que yo estoy contigo. Y ellos le dijeron, vale, ahora haz una señal y nosotros creeremos. Pero la diferencia, por favor, la diferencia entre Moisés y Jesús es que Moisés venía de parte de Dios y Jesús era Dios mismo. La diferencia entre la presencia de Moisés ante el faraón es que en realidad Moisés era un enviado y Jesús era Dios mismo en la tierra. Y esto es importantísimo porque Moisés sí que tenía que demostrar que era un enviado, Jesús no. Y esto es importante porque podríamos entender este seno, es el centro para ver este seno. Miren lo que nos dice el versículo 12. Cuando ellos ya contestan esto, él reacciona y dice, y gimiendo en su espíritu. Y esta frase, y gimiendo en su espíritu, implica que Jesús se incomodó. Implica que Jesús se revolvió por dentro. ¿Por qué se revuelve por dentro? Cuando utilizo la palabra revolver, quizás no es una palabra justa ante una reacción santísima y una reacción real de Cristo, pero es la palabra que tengo en mi boca para poder dar a entender lo que sucedió dentro de él. Ellos se acercaron diciéndole, te muestra. Y él se revuelve por dentro. Se revuelve, gime en su espíritu. Y él hace una pregunta. ¿Por qué pide señal esta generación? Voy a hacer un ejemplo para aclarar esta pregunta. Por favor, vuelvan a leer. ¿Por qué pide señal esta generación? Jesús hace una pregunta, lo que en la lengua o en la gramática se entiende como una pregunta retórica. Es decir, hace una pregunta que él no espera que se conteste. ¿Cómo voy a hacer una pregunta retórica? Y por ejemplo, voy a citar un caso. En nuestro barrio nosotros teníamos un amigo nuestro, que, bueno, nosotros éramos unos chicos chavales de 14, 15 años, y casi todos éramos un grupo de 9, 10 chicos. Pero uno de nuestros amigos tenía una hermana mayor, que ya estaba en la universidad, que tenía unos 21, 22 años. Y aparte de ser muy agradable, era muy bonita. Era muy bonita, pero... Y todos los 14 o 15 muchachos que íbamos a jugar fútbol, cada vez que aparecía, era como que se nos apareciera o se nos abriera el cielo. Y da la casualidad que cuando ella regresaba de la universidad, nosotros nos amontonábamos en la puerta de la casa de ella, solamente para poder saludar. Y ella era tan agradable, en realidad era tan agradable y tan educada. Pero la madre salía y hacía esto. ¿Qué será lo que buscan estos? Ese tipo de pregunta es más o menos lo que Jesús está haciendo aquí. ¿Por qué pide señal esta generación? ¿Por qué pide? Cuando Jesús entiende la motivación de ellos, no eres, no existes, demuéstralo. Él ya sabe por dónde viene, ya sabe lo que buscan. De hecho, como la madre de mi amiga o la madre de esta familia, ella salía afuera y ella sabía lo que buscábamos. Nosotros estábamos mudos, callados, sentados, todos con cara de inocentes, pero ella sabía para qué veníamos, solo para verla pasar. Sé que mi ejemplo no es del todo santo, ni tampoco del todo cómodo, pero no tengo por qué no contar algo que me sirve para aclarar esto. Aquí Jesús ya sabe por dónde viene, y después dice, él les contesta y les dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. No se dará señal. ¿Y por qué él dice que no se dará señal?
Él ya había venido haciendo muchas señales. Repito, Él ya había venido haciendo muchas señales. No es necesario que vayan atrás en el Evangelio, pero voy a nombrar algunas porque no tenemos tiempo. Pero en el 5.1, Él libra a un endemoniado en Gadara. En 5.21, resucita a la hija de Jairo. Resucita a una niña que estaba muerta. En el 5.29, sana a una mujer con flujo de sangre que llevaba 40 años enferma. En el 6.6, vamos al versículo 6.6, por favor, que este sí quiero que lo vean. En el 6.6, él va a su tierra en Nazaret y debido a la incredulidad, miren lo que dice ahí, y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es decir, va a su propia tierra y ahí no se produce o no hay una decisión de Dios de hacer ningún milagro, sencillamente porque ellos no estaban dispuestos a reconocerlo como el Dios soy. Pero miren las primeras palabras, dice, estaba asombrado. Y esto es importante, somos capaces de asombrar a Dios cuando nos alejamos de la fe. Somos capaces de colocar en una posición dolorosa a Dios cuando nos acercamos desde aquí. No eres. Demuéstralo. Sin embargo, también después en el 6.30 había alimentado a 5.000 personas. En el 6.45 anda sobre el mar, aunque este fue un milagro privado porque solamente le vieron los 12. Después, en el 6.56 sana a docenas de enfermos, la gente se amontonaba y aún tocando solamente su manto, la gente se sanaba. Vuelve a sanar a una hija endemoniada de la mujer griega en el 7.24 y en el 7.34 sana a un sordomudo de nacimiento. Él ya había hecho suficientes señales, repito, él ya había hecho suficientes señales que le validaban como hijo de Dios. Y ahora ellos se acercan y le dicen, haznos una señal del cielo. Y Jesús se revuelve, no había hecho ya suficientes. Sin embargo, hay dos frases en la Biblia, y esto es muy importante, hay dos frases en la Biblia que nos ayudan a entender la escena. Y las tengo escritas aquí. En Colosenses 2.9. En Colosenses 2.9 nos aclara lo que ellos tenían en su delante. Repito, en Colosenses 2.9 nos aclara lo que ellos tenían en su delante. Me refiero a los fariseos. Lo que ellos tenían en su delante. Miren lo que dice Colosenses 2.9. Porque en él habita corporalmente toda, y aquí me falta la palabra toda la plenitud de la vida. Repito, esta frase de Colosenses 2.9 nos ayuda a entender qué tenían ellos delante. En él habita corporalmente, y esto es difícil para entender para nosotros, un Dios contenido en el cuerpo de una persona de 33 años, porque en él habita corporalmente toda, y esta palabra es increíble, plenitud de la vida. Cuando ellos se acercan y le dicen, haznos una señal para ver si te creemos, es la misma demanda que le hizo el demonio. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando ellos se acercan a Jesús, se acercan exactamente con la misma demanda o con la misma tónica de demanda que Satanás hizo. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Si eres hijo de Dios o si eres Dios, si eres el yo soy, demuéstralo, porque no te creo. Luego hay otra frase todavía más redonda, y esta está en Hebreos 1.3, donde realmente no la he copiado toda, pero hablando de Jesús, del Hijo que había sido enviado, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Miren la frase que Jesús nos dice en el versículo 12, lo que Él les contestó. Él ya había resucitado incluso muertos. Él era la presencia corporal, la plena presencia corporal de Dios en la tierra. Es decir, Jesús era la señal más grande jamás hecha. La señal más grande jamás hecha delante de ellos. Y Él les contesta, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y luego, miren lo que dice el versículo 13, por favor. Así alguien la puede leer. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Es decir, Jesús no solamente no cede a la demanda de ellos, sino que hace lo siguiente. Ni siquiera se despide, se da la vuelta y se va. Jesús termina la conversación diciendo, no les voy a contestar, no voy a hacer lo que ustedes me piden. Cuando Él dice, de cierto os digo que no se dará señal, pasa algo, y aquí quiero ser lo más preciso posible. Cuando Él dice, ¿por qué dice, de cierto os digo que no se dará señal? Él no es del todo preciso. Repito, no es del todo preciso. No estoy diciendo que Él no diga la verdad. Estoy diciendo que Él no es del todo preciso, porque sí que había una señal delante de ellos. Él mismo. Y esa señal fue la que ellos no reconocían. Había levantado muertos, multiplicó los panes, había sanado a la hija de Jairo y muchísimas otras cosas más. Y encima su fama iba creciendo. Si vamos, por ejemplo, vamos a ver solo dos versículos, Marcos 2:12, vamos a Marcos 2:12. Marcos 2:12. Después de que él sana al paralítico, sucede esto. ¿La tienen todos ya? Sí la tienen, ¿no? Sí. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, hablando del paralítico, ¿no? Y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Si hablamos de que Jesús no era famoso, si hablamos de que Jesús no produjo un escándalo con su presencia, escándalo hablando en el buen sentido de la palabra, si hablamos de que Jesús no había hecho el suficiente ruido para afirmar su deidad, entonces solo hay dos mentirosos, o Jesús miente o ellos mienten. La última parte nos dice, y dejándolos volvió a entrar en la ribera. ¿Cuál es tu nombre? Tú. María. María utilizó una palabra excelente, dijo evidencias. Nosotros podemos acercarnos a Dios con nuestras opiniones. Podemos acercarnos con nuestras ideas y podemos acercarnos incluso con nuestros prejuicios. Vale, si eres Dios, entonces ¿por qué hay tanto mal? Si existes, entonces ¿por qué hay droga? Si existes, ¿por qué hay cáncer? Si existes, ¿por qué se murió mi abuela? Si existes, ¿por qué hay tantos niños pobres? Nos acercamos desde aquí. O podemos acercarnos a Dios por aquí, reconociendo su deidad. Recuerden que en la misma escena están los discípulos y en la misma escena están los fariseos.
en el mismo sitio geográficamente ubicados. Muchos podemos estar dentro de la iglesia, y esto lo voy a aclarar bien. Muchos, y espero, no claro, lo voy a puntualizar bien. Muchos podemos estar delante de Cristo mismo, desde aquí o desde aquí. Estar sentado en la iglesia no es garantía de haberme acercado por aquí. Voy a terminar. Y dejándolos, el versículo 13, volvió a entrar en la ribera y se fue. ¿Saben lo que sucede? No se entiende por qué Jesús se da la vuelta y se va. No continúa con el debate. Tampoco se defiende. Tampoco le dice, a ver, yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo me van a mí a cuestionar? ¿Les estáis con? No. Se queda callado y se da la vuelta. Cuando yo empecé con esto, les preguntaba que qué haríamos con una persona que no quiere subirse a un coche porque no cree que sea verdad. ¿Sabe lo que va a hacer un vendedor de coches? Vale, pues si no quieres subirte, no te subas. ¿Quieres caminar por el verano solo, sin aire acondicionado? Pues bueno, tú mismo. Esa es la respuesta que Jesús le dio aquí a ellos. Si no crees que yo soy, tampoco voy a correr detrás de ti. Muchas gracias.